Jorge Buxadé es el vicepresidente de Acción Política de Vox. Señor Buxadé, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. Pues vamos a empezar por lo último que venimos comentando en el programa y que ha llevado a ustedes a pedir a la Junta Electoral Central que se amplíe el plazo del voto por correo y que se permita votar en urna a quienes no sean localizados. ¿No les ha respondido todavía la Junta Electoral Central o sí? Pues no tenemos respuesta. La primera de las peticiones se formuló, yo creo que hace ya 5 días, cuando se solicitó igualmente que la Junta Electoral requiriese a Correos para que indicase los códigos postales en los que había incidencias o donde se había repartido el 100% de los votos por correo. Y respecto de la segunda cuestión tampoco, que es la más importante. Ahora tenemos, según la información que nos ofrecen los propios sindicatos, tanto de comisiones obreras como de UGT y otros sindicatos independientes, el riesgo de que haya decenas, cientos de miles, incluso al parecer, según las informaciones que se han ido publicando a lo largo del día de hoy, de españoles que queriendo ejercer su derecho al voto, porque a tal efecto han solicitado el voto por correo, pueden ver mermado, restringido, limitado, cercenado su derecho, y eso hay que garantizarlo. Dado que, y usted recordará, don Antonio, en las elecciones municipales pasadas, como consecuencia del escándalo de la compra de votos en Melilla y algunos otros municipios del sur de España, la Junta Electoral Central, siguiendo el criterio que nosotros le planteamos, cambió su propia opinión y requiere la presentación del DNI a la hora de ejercer el derecho a voto. Es muy fácil determinar con tiempo a la Administración Electoral qué españoles han ejercido o no el derecho a voto por correo, y por tanto nada impediría que aquellos españoles que, aunque hayan solicitado el voto por correo, no lo hayan podido ejercer, pues puedan votar en urna. Bueno, es que antes se podía hacer, no sé cuándo se cambió la ley, pero en otras elecciones se ha podido. Efectivamente, aquellos que no pudieron ejercer el voto por correo, aunque lo hubieran solicitado, luego han ido con su carné correspondiente y han podido ir a su colegio electoral, claro, y votar. No sé las últimas en las que eso fue posible. Ahora, en cualquier caso, claro, estaríamos hablando de cerca de, ahora mismo hay 400 y pico mil votantes por correo que todavía no... o no han recibido la notificación o la han recibido pero ya no están en casa, otros han pedido redireccionar, ¿no?, el lugar de residencia, etcétera, etcétera. Es que podríamos estar hablando efectivamente de algunos cientos de miles de personas que no vayan a poder votar aunque lo han pedido y quieren hacerlo. Eso es gravísimo. Es gravísimo en términos democráticos, en términos de restringir, negar el derecho a voto que tenemos todos los españoles, y por tanto, en este caso, el Gobierno de España, ahora mismo en funciones, y la Administración Electoral tienen la responsabilidad fundamental de garantizar ese derecho fundamental. Y a tal fin se pueden adoptar muchas soluciones. La más sencilla de todas es permitir el voto en urna. También, por supuesto, la ampliación de la admisión de los votos por correo hasta el último momento, porque resulta extraordinariamente llamativo, y cualquier español lo sabe, que la agencia tributaria es extremadamente eficaz en obtener las notificaciones adecuadas. Yo, como abogado del Estado durante 16 años, sé que la agencia tributaria, cuando quiere notificar, puede notificar. Y ha sido, en este caso, pues porque esa determinación del señor Sánchez de convocar el 23 de julio y no dotar de medios personales y materiales suficientes a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, la que está causando todo este problema. Y por tanto es el señor Sánchez en este caso y la Administración Electoral la que tienen que arbitrar las medidas, porque efectivamente 450.000 votos son muchos votos, y por tanto estamos hablando de, con que solo un español pudiese ver vulnerado su derecho al voto, ya sería un auténtico escándalo democrático, pero estamos hablando de cientos de miles. Señor Buxadé, vamos con algunos aspectos de la campaña. Ayer fue el último día para publicar encuestas, sondeos. Los sondeos ahora mismo pues le dan a ustedes un resultado lejos de, o le dieron un resultado lejos de lo que obtuvieron en las últimas elecciones. ¿Ustedes creen esos sondeos que se han publicado o tienen una confianza en que van a estar por encima de lo que se ha venido sugiriendo o señalando por esos barómetros? Yo, don Antonio, le voy a ser muy sincero. Yo creo que es la 9ª campaña electoral que llevo y que estoy viviendo en primera persona desde que me dedico a la política, y es la primera vez que hemos visto lo que ha sucedido: trackings diarios, multiplicidad de casas demoscópicas que aparecen por todos los lados, y unas encuestas, además,
absolutamente divergentes, es decir, desde 20 diputados hasta 48 diputados. Yo creo que nosotros siempre hemos mantenido una posición muy crítica respecto de las encuestas, porque entendemos que con carácter general las encuestas no se están utilizando para determinar cuál es el estado de la opinión en un determinado momento, sino fundamentalmente para movilizar el voto, para inducir determinados comportamientos del votante, y creemos que esto no es lo correcto. En cualquier caso, la encuesta es la que estoy viendo ahora ahí en las imágenes de ustedes del fondo, en ese caso pues el extraordinario evento en Valencia, donde con Ignacio Garriga, con nuestro candidato Carlos Flores, con Ignacio Gil Lázaro, un evento además en el que intervino Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, pues pidiendo el apoyo para Vox, para esta opción patriota y conservadora, ¿no? Esa es la encuesta real, cómo la calle nos está acogiendo, cómo nuestras carpas informativas, todos los eventos que se realizan a lo largo de la campaña, pues manifiestan la misma ilusión, la misma esperanza en esa alternativa que esperemos nos podamos dar los españoles el día 23 de julio por la noche. Bueno, mañana hay un debate a esta hora, concretamente, hay un debate a tres. Sánchez por un lado, Yolanda Díaz por otro y Santiago Abascal por otro. Tres candidatos. No va a estar el Partido Popular. El hecho de que no esté el Partido Popular puede convertirse en un debate en el que todas las críticas se residencian en el ausente contra Núñez Feijóo, ¿o creen que van a olvidar al ausente? No sé cómo va a funcionar ese debate. Creo que este debate es más plural que el cara a cara que hubo entre el señor Sánchez y el señor Feijóo, que representa más esa pluralidad de los españoles, y lo ideal hubiera sido que el señor Feijóo hubiera querido participar en este debate para que las cuatro grandes fuerzas políticas en España que concurren a la presidencia del gobierno pudieran debatir con libertad y con igualdad de armas, ¿no? Lo que no nos pareció justo, y así lo pusimos de manifiesto, es que se consagrase a través de un grupo de comunicación ese debate cara a cara entre dos candidatos, cuando España ya no es bipartidista desde hace bastantes años, donde se excluye a la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, una fuerza política que además ha entrado en las últimas elecciones municipales y regionales en decenas de gobiernos municipales y en varios gobiernos regionales. Este debate, usted ha dicho que es Sánchez por un lado, Yolanda Díaz por otro y Santiago Abascal por otro. Yo lo que sí que tengo clara convicción es que hay un debate en el que estará Santiago Abascal y por otro lado estará Sánchez y Yolanda Díaz, es decir, el gobierno de la ruina, el gobierno de la miseria, el gobierno de los últimos 5 años, el gobierno que nos ha llevado a esta situación sin límite en la que hay millones de españoles que están ansiando que llegue el día 23 de julio para votar por una alternativa política. Le voy a poner unas declaraciones en un acto político del secretario general de UGT, que me imagino que ya conoce, Pepe Álvarez. Mire usted lo que les ha dicho el señor Álvarez, mire. Iba a decir estos come mierdas, y aprovecho y lo digo, se crecen más y son más agresivos con las personas con las que no comparten que puedan manifestarse. Come mierdas, les ha llamado el señor Álvarez, líder de UGT. Yo, podría decir miles de cosas, pero creo que por respeto a la audiencia, por respeto a ustedes, por respeto a mí mismo, me limitaré a decir que en Castilla y León perdieron 20 millones de euros de subvenciones, pues que vayan esperando, que vayan preparando la mejor gestión de sus cuentas, porque que sepan que si Vox está en el gobierno de la nación y en los gobiernos autonómicos donde estamos, va a haber una reducción constante, progresiva, pero importante, de las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, a los chiringuitos e incluso, por supuesto, a los partidos políticos si llegamos al gobierno de la nación. Es lo único que puedo decirle, y que él responda ante todos esos trabajadores a los que han despedido porque vivían de la subvención y no de las cuotas de sus afiliados. Últimamente hemos visto cómo desde el desde el PSOE y de Sumar, Sánchez y Yolanda Díaz han dirigido sus ataques de una forma bastante constante y notable a PP y a Vox, derecha, extrema, o derecha extrema, en fin, etcétera, etcétera, de una forma permanente, ante los pactos que se han firmado, se han suscrito en algunas comunidades y el posible pacto que pueda haber para gobernar España. Bien, en contraste con esos ataques, parece que nadie
recuerda ya que el señor Sánchez, pues hombre, además de Sumar, pues pacta con los herederos de los asesinos de ETA y con los independentistas. Y le pregunto, ¿usted cree que los ciudadanos saben perfectamente distinguir todas estas situaciones? Porque aparentemente parece que los únicos pactos que se criminalizan en España son los del PP con Vox y que los otros ya en fin, ya se han olvidado, ya no existen. Bueno, yo creo que hay una mayoría de españoles que sabe, que es consciente de que el señor Sánchez colocó en la dirección política a la banda terrorista ETA a través de Bildu, sus herederos políticos y sus representantes en la actividad política, que colocó al Partido Comunista en una anomalía dentro de la Unión Europea, y saben incluso que mintió. Lo hemos dicho permanentemente, incluso Santiago Abascal en la tribuna del Congreso, que es el lugar más formal y más solemne para decirlo. Un gobierno que mintió, que engañó a sus propios electores. Sí es verdad que dado que no todos los medios de comunicación han trasladado esa información a los españoles, aquellos españoles que solo se alimentan de determinados medios de comunicación, pues a lo mejor no tienen un conocimiento completo. Forma parte de una estrategia de demonización y de criminalización, no de Vox, ni de sus líderes, ni de quienes les representamos, sino de 3.700.000 españoles que votaron a Vox, y muchos otros que han votado a Vox en las elecciones municipales y regionales, una criminalización de una parte del territorio nacional y de los ciudadanos españoles, cuando Vox es, con toda seguridad, lo puedo afirmar sin ningún rubor, el partido que más ha defendido la democracia en esta legislatura última de Sánchez, atacando a través del Tribunal Constitucional, mediante recursos de inconstitucionalidad, mediante reclamaciones de amparo, el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y del derecho de todos los españoles. Le voy a preguntar por una declaración, unas palabras de Santiago Abascal hoy, para que usted nos explique qué ha querido decir concretamente, porque ya ha sido interpretado como que si gobierna el PP con Vox después del 23 de julio, en Cataluña poco menos que, bueno, va a haber situaciones de muchísima y extrema tensión y la situación va a ser terrible, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar lo que ha dicho Santiago Abascal y usted me dice, que conoce el paño porque es catalán, me dice a ver de qué va todo esto. No tengo ninguna duda. ¿De que volverán las tensiones? Sí. Hay una fórmula de que no haya tensiones. Se da la secesión y entonces no hay tensiones. Abandonamos allí la herencia de nuestros mayores, entregamos la unidad de nuestra patria, traicionamos a cientos de miles de españoles que están padeciendo bajo los gobiernos separatistas y entonces no hay tensiones. Directamente nos rendimos. Entonces, lo que hay que hacer es imponer la ley. Me da la impresión que Santiago Abascal lo que ha querido decir es que no duda que haya tensión porque los que tensionan en la calle van a estar en contra de algunas decisiones que se tomen, ¿no? Pero ya inmediatamente se ha interpretado como que en el momento en que haya un gobierno del PP apoyado por Vox, dentro o fuera, la tensión se va a reeditar en Cataluña y que volverá a ser una situación como la del 2017 o peor. Explíquelo usted. Bueno, pues es una interpretación excesiva. Todos sus oyentes, espectadores, acaban de oír lo mismo que acabo de oír yo, y Santiago Abascal no ha dicho eso. Ha dicho una cosa que creo que todos los españoles saben y comparten, y es que si se aplica la ley, si se exige el respeto a los derechos de los españoles en Cataluña, pues efectivamente el gobierno separatista, a través de todos sus tentáculos, que son muchos y muy caros, va a tensionar la calle. Esto es algo que todos debemos saber y debemos conocer. Dicho esto, yo hace 2 días estuve en un mitin de campaña en Badalona con Ignacio Larreida, nuestro candidato al Congreso, Juanjo Aizcorbe, y la calle está tensionada. Se cometió un delito electoral delante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no es admisible esas contramanifestaciones ilegalmente convocadas, no autorizadas, para impedir el ejercicio de los derechos políticos de un partido como es Vox. Y sucede habitualmente en Cataluña, como sucedido también en Vascongadas o incluso en Galicia, cuando hubo las elecciones regionales. Esta es la realidad. Por tanto, un gobierno que vaya a exigir el derecho de los niños a ser educados en español, el derecho de los universitarios, un gobierno que vaya a dar libertad a los comercios para rotular en español o en catalán con absoluta libertad sin temor a ser sancionados, un gobierno que pretenda establecer el orden en la calle, pues va a tener la respuesta de quienes viven en la criminalidad y viven en la ilegalidad, y esos son los separatistas. Por tanto, ha de ser conscientes. Yo creo que todos los españoles son conscientes. Pero dicho esto, Santiago tampoco ha anunciado lo que se reinterpreta, según usted me está informando por algunos medios de comunicación.
Eso es lo que aparentemente se ha interpretado por algunos medios de comunicación. Señor Busadé, bueno, le pregunto por los pactos. Si las encuestas se cumplen en las urnas y esos resultados se materializan en votos, el Partido Popular ganará las elecciones, pero necesitará de Vox para poder gobernar. Ustedes han planteado en todo momento, con independencia del resultado que se dé, que van a formar parte o van a querer formar parte del gobierno de Feijóo. Yo creo que si eso se produce, don Antonio, quiere decir que hay una mayoría de españoles que apuesta por una alternativa política a las políticas de Sánchez, las políticas de Sánchez y el comunismo, de las políticas de Sánchez, el comunismo, el separatismo y de los herederos de ETA, y por tanto estamos obligados, como lo hemos hecho en Valencia, como lo hemos hecho en Baleares, como lo hemos hecho en Extremadura, a conformar una alternativa política a partir de un programa de decisiones claras, concretas, específicas, en beneficio de los españoles y, por supuesto, a conformar un gobierno que garantice el cumplimiento de sus acuerdos. ¿Eso significa que ustedes van a pedir entrar en el gobierno o podrían conformarse con una representación en la presidencia del Congreso, por ejemplo, o del Senado, etcétera, etcétera, y otras cosas, además de, efectivamente, un pacto de legislatura, porque eso es inevitable y además es lo que debe hacerse para garantizar la estabilidad? Bueno, yo creo que lo hemos explicado muchas veces. Si no es que Vox quiera estar en el gobierno, es que en ese caso será que los españoles han decidido que Vox esté en el gobierno para configurar una alternativa política con el Partido Popular. A nosotros ya nos gustaría tener 176 diputados para empezar a desarrollar nuestro programa político y el programa económico de Vox en esta campaña. Pero parece, según como dice usted en las encuestas, que eso no se va a producir. Por lo tanto, va a haber una mayoría, en su caso, alternativa, y esa mayoría está obligada a conformar un gobierno que garantice su cumplimiento. Y lo cierto, y lo hemos repetido, don Antonio, cierto es que tenemos la experiencia de pactos de investidura escritos, rubricados, firmados, pero que no se han cumplido. En primer lugar fue en Madrid, para dar gobierno de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Díaz Ayuso. Luego fue en Andalucía, que gracias a Vox, recuerden ustedes, se acabó con 40 años de régimen del Partido Socialista, incluso ahora en Extremadura, y por tanto en Murcia igualmente se alcanzó un pacto de investidura y no se cumplió en ninguno de los casos por parte del Partido Popular. Los pactos deben cumplirse voluntariamente, y si no se cumplen voluntariamente deberán establecerse medios adecuados, proporcionados a la fuerza de los partidos, porque nosotros nunca hemos pedido nada que se exceda de lo normal, de lo moderado, de lo prudente y de lo proporcionado a nuestra representación política, que garantice el cumplimiento de sus acuerdos. Volviendo al debate de mañana, señor Busadé, creo que son conscientes ustedes de que, en fin, uno de los asuntos que más van a reiterar Sánchez y Yolanda Díaz contra ustedes y contra Santiago Abascal es el asunto de la violencia intrafamiliar, la violencia machista, la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, por cierto, ha habido unas jóvenes feministas radicales de Femen que se han manifestado ante la sede de Vox, ¿no? Y al grito de "nos asesinan por ser mujeres". Es verdad que muchos han dicho, hombre, también podrían haber ido a las sedes de Podemos y del PSOE para recordar que la ley del sí es sí ha permitido que violadores salgan a la calle y otros se hayan beneficiado de sus condenas. Y ahí parece que nunca hubo manifestaciones ni protesta por parte de estas chicas de Femen. Pero le pregunto, ¿ustedes niegan la violencia contra la mujer, señor Busadé? Porque eso es lo que se dice, ¿no? Y es lo que en los mítines se repite hasta la saciedad. ¿Niegan que haya violencia contra las mujeres? Bueno, esto es el viejo adagio político de una mentira contada 1000 veces. Vamos a intentar que sea verdad. Podrían haber ido a manifestarse delante de la sede de Ferraz o de Podemos contra esa excarcelación de más de 110 violadores y la rebaja de penas a numerosos violadores, agresores sexuales y pederastas. O podrían haber ido ante la embajada de cualquiera de las teocracias islámicas donde se vulneran los derechos de las mujeres en el mundo, ¿no? Es una soberana tontería negar que hay violencia contra las mujeres. Y nosotros no negamos eso. Lo único que decimos es que la violencia contra las mujeres debe tener el trato penal, el trato político, el trato administrativo, incluso igual que la violencia que se ejerce contra los niños o contra los ancianos.
que no hay una violencia de género, que es un concepto ideológico de base marxista cultural con el cual se está intentando deconstruir la realidad de las familias y la realidad social, enfrentando a hombres y mujeres, enfrentando a padres y madres contra sus hijos. Decimos, hay que luchar contra la violencia contra las mujeres, hay que incrementar las penas contra los violadores y los agresores sexuales, incluida la llamada prisión permanente revisable, es decir, incluida la cadena perpetua ante los crímenes más abyectos. Hay que hacer un estudio muy serio criminológico de cuáles son las causas, los orígenes, los motivos y el modo de comportamiento de esas manadas sexuales que no existían, don Antonio, en España cuando usted era adolescente o joven o cuando yo era adolescente o joven, sino que son delitos importados. Tenemos que proteger a la mujer frente al borrado absoluto que ha impuesto esa ley trans, proteger a la mujer en sus espacios de intimidad, en los vestuarios, garantizar la igualdad en las competiciones deportivas para excluir esa falta o esa discriminación contra las mujeres que se ven obligadas a competir con hombres que se autoperciben en un determinado momento como mujeres, etcétera. Toda una serie de medidas, lo que cogimos al inicio de la campaña en un documento de 12 medidas que no ha podido ser rebatido por nadie y que incluso hemos visto en redes sociales como ese documento por algún periodista se enseñaba a españoles en la calle y los españoles decían qué medidas más buenas, ¿no? Cuando hay una información directa, sin intermediarios, sin opiniones y opinadores por en medio, pues se ve la realidad. Por supuesto que estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero también en contra de la violencia contra los niños y contra los hombres o contra los ancianos. Estamos en contra de una ley que discrimina y que hace desigual a los españoles, que invierte la carga de la prueba, que convierte la presunción de inocencia en algo vacío cuando se trata de un hombre, en todo eso. Yo creo que cada vez más españoles empiezan a entenderlo, pero frente a la manipulación de determinados medios y la propaganda masiva de numerosos tertulianos y opinadores, pues es difícil. Pero vamos a seguir hasta el final.